Marisa Yergo, cuentista, escritora y poetisa de corazón, arquitecta de profesión, sexóloga, conductora de televisión, madre y esposa por amor a la vida. Nació en el puerto de Veracruz. Entre otros estudios y diplomados, cuenta con una preparación en sexualidad en infancia, adolescencia y adultos. Actualmente es miembro de la Academia de Letras del Estado de Morelos y de la Asociación de Tribunos, Literatos, Historiadores y Artistas de Morelos. También de la Asociación de Periodistas de México. Trabaja como jornalista en el periódico digital Long Island al Día. Conduce programas de televisión por cable e internet y participa en programas de televisión abierta y privada. Doctora honoris causa. A lo largo de su vida ha escrito poesía, ensayos, cuentos y todo aquello que pueda ser expresado por medio de la palabra escrita. Recibió título de académica en la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades de Valencia, España. Bienvenidos a Foro ICASE Mujeres Poder 2021, organizado por la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación. Y hoy es un verdadero privilegio contar con la presencia de nuestra invitada y de nuestro panelista en este foro. Bienvenida, doctora Marisa Yergo, a este foro Mujeres Poder ICASE, Foro ICASE Mujeres Poder 2021. Muchas gracias, licenciado Javier Alvarado. Es realmente para mí un honor y un gran gusto estar aquí formando parte de estas charlas y ser panelista y tener la oportunidad de hablar, sobre todo en una época tan importante, ¿no?, que es este mes que le llamamos el mes y el Día Internacional de la Mujer, pero aunque es algo que debemos estar constantemente trabajando porque nuestra humanidad realmente está estancada en este sentido y necesitamos ya urgentemente, por cómo va la evolución humana, encontrar ese balance en el yin y el yang, en la cuestión de hombres y mujeres, en la equidad de género, en tantas cosas que se han estado dejando de lado y tristemente no han podido progresar como quisiéramos. Así que realmente es un honor para mí y por eso traigo preparado un tema que yo espero les guste mucho. Pues yo estoy seguro que sí nos va a encantar y bueno, con esa breve introducción que, como bien menciona, bueno, pues este foro se realiza en el marco del Internacional de la Mujer y como bien lo dice, pues aunque se celebra un día, todos los días no debemos olvidar que formamos parte también de un mismo ecosistema y de una misma sociedad, así que pues adelante. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Y lo que yo vengo a platicarles el día de hoy es justamente acerca de mujeres maravillosas que han cambiado la historia con sus acciones, con su valentía, con el hacer las cosas diferente, con atreverse, con romper paradigmas y salir de lo establecido, de las cárceles, del pensamiento y de lo que la sociedad nos obliga a mantenernos. Y al hacer las cosas de una manera diferente, pues han quedado plasmadas en la historia. Y estas grandes mujeres son los mejores ejemplos de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos aprender quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión en el mundo y no dejar pasar más tiempo para empezar a realizar nuestra tarea dejando huella. Nuestra vida física, terrenal, es realmente muy corta. Estamos hablando de 80, 90, 100 años, ya exagerando, con muchos cuidados y demás. Hay honrosas excepciones, pero por lo general, más o menos alrededor de los 80 años es el tiempo que tenemos para realizar algo importante. Y hay un dicho muy conocido donde dice, si quieres trascender, planta un árbol, escribe un libro, ten un hijo. Claro que sí, estas cosas son muy importantes, pero ¿qué clase de hijo vas a dejarle al mundo? ¿Qué tipo de planta es la que vas a dejar sembrada? Y cuál es el libro que vas a escribir. Y parte de esto es justamente el libro de tu propia vida, porque tú eres un ser único y maravilloso que va a dejar una huella, pero que esa huella realmente sea algo que los demás atesoren, que puedan decir, me gustó la vida de esta persona y ahí quiero tomar esto como ejemplo y quiero seguir aquello, y realmente el saber lo que hizo también hizo mi vida un poquito distinta. Si tú logras cambiar a una sola persona, ya estás cumpliendo tu tarea y que probablemente podrías irte de aquí con toda tranquilidad. Pero si es más de una, ya no te digo el tamaño de tu logro, es enorme. Estas maravillosas mujeres de las que te voy a platicar o que les voy a platicar a todos ustedes comienzan precisamente con una polémica
mujer que ha ido transformando su imagen a lo largo del tiempo o se la han ido transformando, y esta es María de Magdala, que efectivamente, según los evangelios apócrifos, ella era la precursora, la persona que iba por delante de Jesús abriéndole paso, era como su agente, vamos a decirlo así, que se adelantaba a los pueblos donde él iba peregrinando, y se ocupaba de que hubiera alojamiento, alimento, lugar y foro donde él pudiese hablar, que todo el mundo supiera que él ya estaba por llegar para que tuviera el quórum y se reunieran las personas necesarias. Su trabajo era valiosísimo. Sin embargo, en la Biblia y por mucho tiempo fue denigrado su papel, fue ignorado sobre todo, e inclusive se le llegó a tachar de prostituta. No se entendía el papel que ella estaba manejando en la vida de Jesús, y era algo muy diferente y muy valioso lo que ella hacía. Tan es así que después de mucho tiempo, el mismo Vaticano ha ratificado, ha revalorado el nombre de esta gran mujer, inclusive para nombrarla apóstol de apóstoles, hasta ese punto. Y este nombre que ella tenía, María de Magdala, en aquel entonces pues no existían los apellidos, se usaba el hijo de alguien o el lugar de pertenencia, y ella era precisamente de la aldea de Magdala, que estaba del lado occidental del lago Tiberíades, para más información, y muy cercana a Cafarnaúm. Por eso es que se le conoce como María de Magdala o María Magdalena. Inclusive Magdalena se ha vuelto un sustantivo en la vida, porque así tanto se deformó la historia que se le consideraba una persona arrepentida, que lloraba por sus pecados, y por eso decimos no, y se convirtió en una Magdalena. Y esto es algo que tenemos que transformar, porque realmente María de Magdala fue una de las primeras mujeres en la historia que hizo las cosas a su manera, por el bien de todos, y que fue pues malentendida. Vamos a compartir este conocimiento para reivindicarla en la historia de los seres humanos y darle su justo valor. Esta sería la primera mujer que yo quiero mencionar. Por favor, licenciados, si en algún momento me quiere interrumpir o hacer algún comentario, hágalo sin pena. Pero no, si no, es que está muy interesante y es como importante tener un poquito de contexto histórico también, ¿no? Dentro de todo eso, y cómo ha ido evolucionando justamente también toda la... Dicen que todos somos malos en la boca de alguien, ¿no? O podemos ser completamente buenos, y me parece que ese es un gran ejemplo, y seguramente como esos, nosotros mismos conocemos a alguien que ha pasado por esa misma historia, pero este espacio es suyo, así que adelante. Ya si en algún momento hago alguna opinión, pues lo haré saber, pero adelante. Gracias. Muy bien, pues mi segunda mujer también es una mujer grandiosa. Ella es Aspasia de Mileto, griega ella, una mujer que se le tomó, se dio el permiso de leer y aprender a no solamente de leer, ella estudió muchísimo, fue una mujer extremadamente preparada. Estuvo muy unida al político ateniense llamado Pericles, que vivió en los años 450-445 a.C., y ella fue una gran maestra de la retórica, historiadora, cronista, tuvo mucha influencia en la vida cultural y política de su siglo. También se mencionan los escritos de Platón, de Aristófanes, de Jenofonte y de otros autores de la época, porque su opinión era muy valiosa. Ella organizaba reuniones de griegos que tenían que ver con la política, y su opinión era altamente valorada entre ellos. Y pues también se le menciona muy poco. Muchas de estas grandes mujeres que yo les voy a platicar, ahorita continúo con otra, les pasó eso, que precisamente por ser mujeres como que no se les daba la importancia a la hora de escribir las historias. Decían, bueno, ella ya estaba ahí, ¿no? Pero realmente la influencia que tenía fue muy grande, y por eso es que yo la menciono, para que ustedes también se echen un clavado, investiguen acerca de ella y encuentren en ella el gran ejemplo que yo les estoy mencionando. Una más, Cleopatra, es así, más conocida, la última gobernante de la dinastía tolemaica del antiguo Egipto, aunque normalmente, más bien cuando ella abdica y fallece, le sobrevive como faraón su hijo Cesarión, también muy conocido dentro de esa historia.
Ella fue una gran diplomática, fue comandante naval, fue lingüista, escritora de tratados médicos. Era una mujer también extremadamente preparada, con muchos conocimientos acerca de cómo manejar la política, una gran estratega a la que no siempre las cosas le salieron bien y que finalmente tiene también mala fama, pero cuando nos centramos en todo lo que ella hizo, la forma que estaba preparada, cómo iba resolviendo las circunstancias, podemos quedarnos admirados. Y pues también se hace mucha mención a su belleza, cuando en realidad pues no era la mujer más hermosa del mundo. Realmente lo que tenía era toda esta preparación y una gran personalidad. Proyectaba todo eso y definitivamente cuando ella entraba a un lugar, todo el mundo se callaba y todo el mundo volteaba, porque lo que ella tenía que decir y lo que ella proyectaba era imponente y era muy importante. Entonces, pues reivindicamos también a la gran Cleopatra y pasamos a la siguiente gran mujer, que es en este caso Victorina Meurent. Ella, Victorina Louise Meurent, fue una modelo, pero también una pintora francesa, conocida sobre todo por aparecer en varios cuadros pintados por Edouard Manet. Ella posó también para otros pintores como fueron Degas, Stevens, que formaban parte del grupo de artistas, todos amigos de Manet. Y ella llegó a exponer hasta 6 veces en el denominado Salón de París. Esto es realmente algo fuera de lugar, de contexto, único, porque realmente a las mujeres no se les consideraba para tener exposiciones de pintura, pero al formar parte de este grupo de artistas, pues de alguna manera ellos también la apoyaron y tuvo esa oportunidad de exhibir 6 veces sus pinturas en el Salón de París. Desgraciadamente, solo se conserva una de sus obras, una que se llama Le Jour de René, que es Domingo de Ramos. Y pues también es una mujer a la que yo quiero reivindicar porque sinceramente en su época fue muy famosa, muy conocida y muy admirada, y su trabajo era único y era tremendamente valiente. Después de ella tengo también a Verónica Franca. Ella fue una poeta y una cortesana italiana que vivió en la Venecia del siglo XVI. De hecho, específicamente nació en 1546 y falleció en 1591. Estuvo casada con Pablo Paliza, quien le daba una vida insoportable, porque era muy aficionado al juego, a la bebida y probablemente tenía algunas otras aficiones que no le agradaban a ella. Así que ella reclamó su dote y se separó de él, lo cual ya de por sí era un escándalo en su época. Decidió convertirse en una cortesana honesta. Y esto quiere decir que no era simplemente una prostituta, sino que ella, aunque cedía sus favores a los hombres, elegía quiénes eran, algo más parecido a una geisha. También amante de los libros, una persona muy educada, cosa que no se daba en ese tiempo y que de hecho era muy mal vista entre las mujeres honestas y casadas, pero ella también tomó sus elecciones y una cortesana honesta era al final una mujer muy admirada porque también se movía entre políticos, sacerdotes, gente de poder en la ciudad. Así que ella tuvo relaciones con los personajes más importantes de la ciudad, senadores, cardenales, académicos, incluso tuvo una breve relación con el rey Enrique III de Francia. Y por esto mismo también se convierte en una de las mujeres de mi lista de mujeres admiradas, valientes y que han movido al mundo. No lo podemos negar. De hecho, como les decía, pues una cortesana honesta es una mujer que elige un camino difícil, pero que tiene que ver con la cultura, sobre todo. Tenían una gran educación, lograban éxitos artísticos o literarios, escribían libros, poesía, obras de teatro, y con todo esto elevaban su estatus y formaban una parte muy atractiva de la élite de la sociedad de su tiempo. Tenemos después a otra gran mujer que también, qué bárbara, esta sí, nadie lo puede negar, ya forma parte fuerte de la historia y ella es Isabel I de Inglaterra, a menudo denominada también como Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina Bess. Ella gobernó Inglaterra e Irlanda durante 45 años y solo. Estableció una iglesia protestante, independiente de Roma, que luego evolucionaría hacia la actual Iglesia de Inglaterra,
y que se convirtió además en la máxima autoridad religiosa de su época, y hasta la fecha sigue siendo una de las iglesias más importantes de su país. Pues, ¿qué les puedo decir? Efectivamente ella eligió mantenerse virgen, que fue uno de los nombres que le pusieron, aunque no necesariamente quiere decir que no tenía relaciones sexuales, simple y sencillamente que decidió no casarse, para no cederle el poder a quien estuviera con ella en el trono. Entonces, pues esta es una elección difícil. Gobernó ella sola, como ya lo dije, durante 45 años, y fueron además unos años muy prósperos y con un buen estatus de paz en ese país. Por eso mismo ella es muy amada todavía hasta la fecha por todo lo que es la Gran Bretaña, y recordada con cariño y con un gran respeto. Y yo también le ofrezco mis respetos. Y ahora nos vamos de un salto cuántico hasta México para hablar de una gran artista que fue Frida Kahlo, una de las mujeres más representativas o más importantes dentro de la sociedad y de la cultura de nuestro país, México, porque ella, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, ahora sí me salió completo. Ella, una gran pintora mexicana con un estilo muy personal. Su vida estuvo marcada, ustedes saben, por las tragedias, por el infortunio. Primero contrajo poliomielitis, después tuvo un grave accidente durante su juventud en un camión, en un autobús abierto, en donde un tubo le atravesó el cuerpo a la altura de las caderas, la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, necesitó muchísimas operaciones, hasta 32 operaciones quirúrgicas fueron las que sufrió, y dentro de todo ese dolor físico, ella se enamoró también de un gran pintor, de Diego Rivera, quien era pues un hombre muy abierto a las relaciones con otras personas. Ella lo amó hasta el extremo, y de hecho le perdonaba todo ese tipo de infidelidades, le decía: no me interesa más que tu lealtad, misma que perdió con una gran decepción cuando Diego Rivera pues tuvo relaciones con la propia hermana de Frida Kahlo. Eso le rompió el corazón, y a partir de entonces ellos vivieron separados, aunque nunca dejaron de estar cercanos y juntos. Inclusive construyeron una casa en la que cada quien tenía su propia casita, y siguieron viviendo juntos hasta donde les llegó la vida. Ella llevó, de hecho, una vida muy poco convencional. Tanto ella como su esposo compartían el gusto por el arte popular mexicano con raíces indígenas, y así fue como inspiraron a otros artistas y a pintores mexicanos, sobre todo, sobre este tema en el periodo que a ellos les tocó, que fue el periodo post-revolucionario. Realmente, independientemente de todos sus infortunios, fue una mujer con una sensibilidad enorme que no podemos dejar de admirar y de sentir lo que ella sentía cuando vemos sus pinturas, porque ella se pintaba a sí misma, expresando su dolor, sus emociones, y por eso cuando vemos alguna de sus pinturas, eso es lo que podemos ver, o lo que podemos sentir, lo mismo que ella tenía en su corazón. Y por esto trascendió tremendamente. Tiene muchas de estas cosas en su historia, y yo les invito a que también se avienten un grabado acerca de la historia de ella, para que vean cómo también tenía sus propios pensamientos políticos y toda una idiosincrasia que ha cambiado y ha transformado a muchas mujeres, no solo en México, sino en todo el mundo. Una más, ahora vamos a dar el salto hasta Europa para hablar de Marie Curie. María Salomea Skłodowska Curie, nacida en 1867, fallecida en 1934, una polaca nacionalizada francesa. Recibió el Premio Nobel de Física, de Química, la medalla Davy, el premio y medalla John Scott por sus descubrimientos en radio y polonio. Y realmente también en esto fue una mujer trascendental, porque fue la primera, no solamente en recibir el premio Nobel, sino en que lo recibió 2 veces. Una gran mujer, una gran estudiosa, que pudo sobresalir ante muchas dificultades, y que finalmente murió envenenada por el mismo elemento que ella estudiaba, el radio, la radioactividad. Ustedes ya saben ahora, todos sabemos ahora, que eso es veneno
si estamos en contacto directo con ello. Y pues todo esto lo sabemos también gracias a sus investigaciones. Otro salto cuántico, ahora nos vamos a Estados Unidos y hablamos de una mujer que también dejó un gran impacto, pero que también ha sido muy malentendida, y ella es Marilyn Monroe. Norma Jean Baker era su nombre original, más conocida como Marilyn Monroe, nacida en 1926, fallecida en 1962, muy joven realmente. De hecho, todavía su fallecimiento sigue rodeado de misterio. No se sabe si fue un suicidio o fue un aparente suicidio, si sabía demasiado, porque pues él también primero que nada era una de las actrices más populares del siglo XX, no se le puede negar, se le llamaba la gran bomba sexy, estaba considerada como un ícono del pop y definitivamente como un símbolo sexual. Se le atribuyeron relaciones sentimentales con los hermanos Kennedy. Y como les digo, pues hasta la fecha las causas de su muerte no han podido ser esclarecidas, es un misterio que permanece y quizá nunca pueda ser descubierto, pero pues se pueden suponer muchas cosas. Y se le hacía parecer con una imagen como de la rubia tonta, porque finalmente eran los papeles que le tocaba hacer en sus películas, pero había mucho más detrás de esta mujer. A ella le gustaba la lectura, también había una gran tristeza detrás de su personalidad, porque ella también siempre quiso tener un bebé y fue cosa que no logró. Amó a muchos hombres, pero siempre fue muy objetivizada y era algo que ella finalmente no acababa de tolerar. Buscaba el amor desesperadamente, el que la amaran como ser humano, no nada más como la gran belleza y la gran mujer atractiva que ella era, pero para los hombres de su época era muy difícil ver a la persona que estaba detrás de toda aquella imagen tan deslumbrante. Y ojalá también podamos concederle su justo lugar a esta maravillosa Marilyn Monroe, que además pues hay mucho en su historia difícil. Ella, como firmó un contrato con una casa de cine, estaba muy esclavizada hasta que terminara su contrato. Ella no podía ganar más, no podía hacer muchas cosas, y por eso cuando se termina el contrato ella trata de buscar inclusive abrir su propia casa productora, pero recibe muy poco apoyo para lograrlo. No importa, finalmente lo que yo admiro de ella es ese empeño en lograr abrirse su propio camino, y me queda como una gran inspiración. Y por último, tengo a una persona que todavía tenemos el privilegio de tenerla viva, quién sabe por cuánto tiempo más, y ella es Ruth Westheimer, la doctora Ruth, se le conoce. Ella es una terapeuta sexual, escritora de origen alemán, que nació el 4 de junio de 1928, sí, ya tiene más de 90 años, yo tengo 93, ahorita no recuerdo de las cuentas, por lo cumplí 94, y actualmente pues sigue activa, sigue cambiando al mundo. Es huérfana además del Holocausto, madre de 2 hijos, fue forzada a trabajar como criada. Hasta 1950 fue cuando pudo comenzar a estudiar una carrera de psicología en la Sorbona de París. Después hizo un máster de sociología en Estados Unidos y estudió sexualidad humana con la doctora Helen Singer Kaplan. Es pionera de lo que los estadounidenses llaman media psychology. Ahora se los explico. Lo hizo a través de un programa de radio que se titulaba Sexually Speaking, hablando sexualmente, se puede traducir, que comenzó a transmitirse en 1980 y que fue tremendamente revolucionario para la sociedad estadounidense, en donde ella daba consultas en vivo. Las personas llamaban por teléfono y le decían, tengo este problema, y ella les hacía algunas preguntas más para tratar de redondear y les daba algunos consejos que tenían que ver con la sexualidad humana. Y a través de esto fue que se convirtió o que se abrió la psicología y la sexualidad de una manera mucho más explícita al mundo real, al mundo que todos conocemos. Ya no quedó encerrada en un consultorio como un secreto, sino que se pudo hablar abiertamente de los problemas sexuales, y entonces a través de los programas de la doctora Ruth, que después pasaron a ser también programas de televisión, muchas personas se dieron cuenta que sus problemas pues, no eran únicos,
Ellos no eran como extraterrestres y definitivamente frikis, extraños, dignos de ser encerrados en un manicomio por tener alguna duda o problemática de tipo sexual. Y ella hasta la fecha, aunque ya no ejerce, sigue dando consejos y sigue haciendo eventualmente alguna entrevista desde su casa para que recordemos que sigue viva y que todo lo que ella hizo deja una enorme huella en nuestra vida. En mi calidad de sexóloga, pues es una de las personas que yo más admiro de toda esta lista de grandes mujeres que ya les mencioné. Y pues para mí sería un honor algún día tener la oportunidad de conocerla en persona. Imagínense alguien que además vivió lo que es el Holocausto, que inclusive es algo que ha querido ser negado o considerado como inexistente, pues ella es testigo, ella lo vivió. Esta es mi lista de las mejores mujeres, hay muchísimas más y ojalá tuviera yo un día completo para hablarles de todas ellas, pero creo que con las que ya les mencioné, estoy dando un fuerte ejemplo de cómo sí somos capaces, además de lo que hacemos todos los días, a través de nuestras acciones diarias y de lo que puede parecer insignificante, de ir cambiando el mundo. De verdad, nada de lo que haces, mujer, es insignificante. Simplemente pon en ello tus mejores intenciones, prepárate, enfócate, ten altas miras, altas vibraciones y te aseguro que lo que tú quieres lograr en este mundo no solamente lo vas a lograr, sino que va a tener una trascendencia. Yo creo que no lo puedo decir mejor y de una manera más tan precisa, tan clara y tan directa que lo acaba de cerrar. Y yo nada más quisiera hacer como esta recapitulación de estas grandes mujeres que nos ha hecho referencia, porque claro, evidentemente a lo largo de la historia hay tantas y tantas mujeres que no acabamos, ¿no? Pero a mí me parece que lo que podemos rescatar de todas y cada una de ellas, y lo que yo puedo decir es que cada una de ellas descubrió justamente ese poder que tenían cada una y que pudieron ponerlo en práctica y pudieron romper no solamente paradigmas y estereotipos, sino ellas mismas creo que pudieron romper el cascarón donde estaban de acuerdo a la época cada una, ¿no? En sus áreas, y por eso hoy son recordadas algunas como pioneras, otras más como siguen siendo íconos desde luego, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Descubrir ese verdadero poder que tienes como ser humano, como mujer, como persona, y que realmente puedas ponerlo en práctica y buscar justamente ese potencial que te caracteriza para poder no solamente transformar tu entorno, sino también, como lo dijo, con las pequeñas acciones que se van haciendo, se genera un cambio en el entorno, y eso realmente es tomar acción para generar los cambios que todos queremos ver, pero que muy seguramente muy pocos se atreven a realmente hacerlos. Totalmente de acuerdo, y de verdad esta vida es una cortita oportunidad para hacer algo que trascienda. Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que todos tenemos una lista de cosas que queremos hacer. Entre mis locuras, por ejemplo, aunque no soy una mujer muy alta, cuando yo tenía 17 o 18 años, decía, yo quiero caminar por una pasarela de la señorita México y todo esto. Yo sé que no voy a llegar a ningún lado, pero lo quiero hacer, lo quiero vivir. Y lo hice, y me inscribí al concurso, y me tocó caminar por la pasarela. Y una vez que lo hice, que ya tenía yo a mi esposo, entonces era mi novio, de repente me vio aparecer con todas mis cosas allá, me dice que ya no vas a volver a salir. Digo, no, lo que quería nada más era caminar por la pasarela, y ya lo logré, ya cumplí mi sueño, ya le puedo poner la palomita a esa parte de mi lista de deseos. Pero mi lista de deseos es muy grande y no se acaba, y cuando cumplo una cosa, se me aparece otra, y yo creo que a mí la vida me va a dejar tiempo para lograr todo aquello que yo quiero hacer o quiero experimentar. Así que esto además le añade vitaminas a la vida, nos mantiene jóvenes. Y por supuesto, esta parte que yo les dije de plantar un árbol, yo planté un niño cerca de mi casa, y todavía tengo el orgullo de verlo crecer. Es un árbol que además es medicinal, por eso lo elegí. Tuve 3 hijos que ya son adultos y ya son autosuficientes, eso también me da mucho orgullo. Y no escribí un libro, llevo publicados 5, y estoy escribiendo el 6º, y no sé cuándo voy a terminar eso porque a mí me encanta.
De hecho, si ustedes los quieren ver, los pueden encontrar todos en Amazon Internacional, que es www.amazon.com, y justamente dentro de mi enfoque, que tiene mucho que ver con la sexualidad humana y con la proyección de la personalidad, con el salir adelante y lograr cosas que realmente sean importantes en la vida, no necesariamente para todo el mundo y que nos convirtamos en un ser histórico, pero sí para los que nos rodean, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestro entorno, hacer algo realmente trascendental, y no solo una cosa, a lo mejor simplemente vivir una vida que sea recordada con cariño, que pueda ser ejemplar, y definitivamente no quedarse con cosas guardadas en la cubeta o en el tintero, como dicen. Aunque tus sueños parezcan locos, trata de cumplirlos. Y una vez que los cumpliste, si ves que no van para más adelante, no importa. Eso es una palomita que le vas a anotar a tu libro, y a lo mejor te van a ayudar a escribir un libro, y ese libro puede ayudar a otras personas, que es lo que yo espero lograr con los míos. Exactamente, volverse una fuente de inspiración para uno mismo y para la gente más cercana, ¿no? Entonces, ningún sueño es pequeño y hay que permitirse también vivirlos, hay que permitirse explorar, equivocarse, ¿no? Dicho de una forma como más entendible, pero más que equivocarse es como seguir aprendiendo y seguir enriqueciendo pues todo, ¿no? Desde la parte del aprendizaje, la parte emocional, absolutamente todo, y yo creo que eso sí va a generar pues no solamente como esa satisfacción que te va a volver una persona feliz, y cuando eres feliz haces cosas maravillosas e increíbles, ¿no? Y eso se puede ir replicando. Entonces ahí es donde podemos ser justamente ese ejemplo para la gente que nos rodea, como dicen. A lo mejor no va a volvernos un ícono mundial a lo largo de los siglos, pero sí que por lo menos nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, de lo que vamos haciendo todos los días, ¿no? Así que de verdad que ha sido, usted sabe que nos podemos pasar horas y horas platicando, pero el tiempo aquí se nos acaba. Es un verdadero placer poder tener esta plática, que nos haya compartido un poco de estos datos históricos, y que nunca se nos olvide que nosotros somos los mismos los que podemos ir construyendo justamente y escribiendo este libro de nuestra propia historia, ¿no? Gracias por formar parte de las panelistas de Foro Alcance Mujeres Poder 2021. Es un verdadero placer y un verdadero honor. Esperemos que en los próximos espacios y foros que sigamos creando con ICASE podamos volver a contar con su presencia. Con todo el corazón. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a todos por escucharme. Gracias, nos vemos pronto.